Muy buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida a todos y les invitamos a que vayamos en oración a nuestro Señor para comenzar nuestro servicio. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das, Padre. Gracias te damos, Padre, porque, Padre, sabemos y entendemos que no somos merecedores de tu misericordia, Padre. Pero aún así, Padre, en tu gran misericordia, tú nos has visto y has tenido gracias sobre nosotros, Padre. Gracias te damos por eso. Te pido, Padre, que prepares nuestros corazones y nuestras mentes, Padre, para que podamos percibir tu palabra. Y sobre todas las cosas, Padre, ayúdanos a que podamos obedecerla, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les invito, hermanos, que vayamos al Salmos 96 y les pedimos que se pongan de pie, hermanos. Dice así el Salmos 96. Cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributar a Jehová, oh familias de los pueblos, dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venir a sus atrios, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decir entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia, alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Este salmo nos invita a darle gloria a Dios, al Señor. Adoremos a nuestro Dios cantando el himno, a Dios demos gloria. Su
Muy buenos días a todos, hermanos. Queremos saludarles y darles a todos la bienvenida. Si hay alguna visita que nos acompaña el día de hoy, le damos la bienvenida a la Iglesia Bíblica de Cypress. Descubrirán que buscamos exaltar a Dios y predicar el Evangelio de Jesucristo en todo lo que hacemos, y estamos felices que nos acompañen. Tenemos anuncios. Los martes a las 6:30 es la reunión de oración, es aquí, y les invitamos a todos, ¿verdad?, que si pueden participar, es a las 6:30 de la tarde. Los viernes tenemos células a las 7:30, una en mi casa y una en la casa del hermano Adán. Si necesitan algo de información sobre las células, pueden contactarnos a mí o al hermano Adán. Les invito a que vayamos al Salmos 112. Vamos a leer el versículo del 1 al 7. Dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Estos versos nos enseñan que el corazón del que teme al Señor permanece firme. Les invitamos a cantar el himno Estad por Cristo firmes. Alzado la
Les invito a que vayamos al Salmos 18 y vamos a leer versículos 31 y 33. Dice así: Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. ¿Y quién hace perfecto mi corazón? Perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. El salmista declara que Dios hace permanecer firme. Glorifiquemos a nuestro Señor cantando el himno Firmes y Adelante. siguiente lectura, hermanos, es el Salmos 39. Dice así: y dije, ¿entenderé mis caminos para no pecar
con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad. Todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré refuerzas antes que vaya y perezca. David nos exhorta a clamar al Señor en oración. Exaltemos a nuestro Señor cantando el himno, Dilo a Cristo. Cristo,
Dios les bendiga. Es un gozo el poder estar nuevamente congregados en este lugar adorando a nuestro Dios. Les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos 12. Y hoy vamos a empezar a ver los versos 1 y 2, pero en realidad vamos a ver nada más que el verso 1. Es muy rico la enseñanza de este pasaje y nos va a tomar más de un fin de semana, ¿verdad? La semana pasada empezamos a hablar sobre la adoración. Recuerden que dijimos que fuimos creados para adorar. Ese es el propósito para el cual Dios nos creó. Dios nos creó para que le adoráramos, para que nosotros le rindiéramos nuestras vidas a Él. Y la Biblia nos enseña, amado hermano, que los seres humanos, como fuimos creados para adorar, o adoramos al Dios verdadero, o adoraremos a algo dentro de la creación. O adoramos al Dios verdadero, o adoraremos a las cosas creadas, ¿verdad? Algunos teólogos definen la adoración como el conceder el máximo valor. ¿Qué significa esto? Cuando alguien dice que yo adoro, digamos, si alguien dice que esa persona adora el dinero, se está diciendo que para esa persona el valor máximo está en su dinero. ¿Ok? Y la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo que realmente adoramos? ¿A qué le concedemos nosotros el valor máximo en esta vida, verdad? La Biblia nos enseña que Dios quiere ser lo más valioso para nosotros. Dios quiere que le amemos a Él por sobre todo lo demás. Y esa es la decisión que nosotros tenemos que entender que Cristo ha demandado de todos nosotros. Romanos 12, 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver hoy, el título del mensaje son respuestas apropiadas al adorar. Respuestas apropiadas al adorar. Romanos 12, 1 y 2 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amado Dios, te damos gloria y honra una vez más. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana adorarte. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, que sea Él nuestro Maestro, el que nos ilumine y que nos lleve a la verdad, Señor. Permítenos entender la enseñanza de este maravilloso pasaje y permite, Señor, que sobre todas las cosas esta verdad sea aplicada a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. En un servicio dominical, los ujieres estaban pasando el platillo de las ofrendas y iban obviamente de fila en fila pasando el platillo de las ofrendas, y en una esquina había una niña, y cuando ella recibió el platillo de las ofrendas, lo tomó en sus manos, lo puso en el piso y se paró sobre el platillo de las ofrendas. El ujier, asombrado, le preguntó, ¿qué haces? La niña respondió, esta mañana aprendí en la clase de escuela dominical que se supone que debo entregarme yo misma al Señor como una ofrenda. Ahora, obviamente, no significa que usted tenga que pararse sobre el platillo de las ofrendas, pero la enseñanza de esta niña o la acción de esta niña tiene sentido, ¿ok? Dios no quiere solamente que le adoremos con nuestros labios a través del canto, a través de la oración, o que le adoremos a través de dar nuestro dinero en las ofrendas. Más allá de todo eso, la verdadera oración requiere, como vimos la semana pasada, que le demos a Dios todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo lo que somos, toda nuestra alma. Dios demanda de nosotros que le entreguemos nuestras vidas en pleno. Y nuestro llamado supremo, el llamado supremo que Dios nos hace a usted y a mí, es a adorarle con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el texto de Romanos 12
se nos enseñan 3 respuestas apropiadas en la verdadera adoración. 3 respuestas apropiadas en la verdadera adoración. Bien, esa es la enseñanza de este pasaje. Ahora, ¿cuáles son esas respuestas? En estos versos, Pablo nos enseña que debemos adorar a Dios con nuestros cuerpos, verso 1, con nuestras mentes, la primera parte del verso 2, y con nuestras voluntades, la segunda parte del verso 2. Vamos a ver en primer lugar que debemos adorar a Dios con nuestros cuerpos, verso 1, dice Pablo, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, usted sabe que nosotros acostumbramos a predicar expositivamente. ¿Qué significa? Acostumbramos a predicar verso por verso, palabra por palabra, capítulo por capítulo, ¿verdad? Párrafo, para que podamos entender, obviamente, el contexto de lo que el escritor está diciendo. Romanos 12, obviamente, está un poco adelantado en la epístola, pero ya nosotros predicamos por 4 años de Romanos, así que me imagino que deben acordarse de la mayoría del libro, ¿verdad? Espero eso. Recuerde, Pablo escribía las epístolas, generalmente la primera parte de las epístolas eran doctrinas y la segunda parte era la parte práctica. En los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo enseñó las doctrinas esenciales del Evangelio de Dios. ¿Ok? Las doctrinas esenciales del Evangelio de Dios. Las doctrinas de la justificación en los capítulos 3 al 5. La doctrina de la santificación y la glorificación en los versos 6, en los capítulos 6 al 8. Y recuerde, lo que esto nos enseña es que la doctrina siempre debe proceder a la exhortación. Siempre debe proceder a la parte práctica. ¿Por qué? Porque la doctrina nos enseña cuál es nuestra identidad como cristianos y nos enseña cuáles son los recursos de gracia que Dios nos ha otorgado para que podamos obedecer los mandatos que Él nos da. Es por eso que no se puede vivir la vida cristiana sin conocer la doctrina cristiana. Lamentablemente mucha gente hoy no quiere aprender nada de doctrina y quiere vivir la vida cristiana, pero no se puede vivir lo que usted no conoce. Necesita aprender la verdad para poder vivir la verdad. El conocimiento doctrinal lleva al comportamiento cristiano. Bien. Y Pablo, en esos 11 primeros capítulos de esta epístola de Romanos, atribuye nuestra salvación no al mérito humano, no al esfuerzo humano, sino a la gracia de Dios. De principio a fin, la Biblia nos enseña que la salvación es de Jehová, es de Dios. Dios es quien nos busca, quien nos salva. Es por eso que, como dijimos en el tema, estas son respuestas apropiadas en la verdadera adoración, porque es la respuesta a lo que Dios hace en nosotros cuando somos salvos. Bien, de principio a fin, Pablo atribuye nuestra salvación a la gracia de Dios. Fuimos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Y todo esto, dice la Escritura en Efesios 2:8, es un don de Dios. O sea, es un regalo, dice Efesios 2:8. Algo que Dios nos dio. ¿Qué cosa? La salvación. De principio a fin es su propósito, es su plan. Ahora, el punto de Pablo aquí es que la verdadera exposición de la palabra de Dios requiere una respuesta en los corazones iluminados. O sea, cuando usted aprende la verdad, se espera que usted aplique esa verdad, que usted en consecuencia lo que ha aprendido lo ponga en práctica. ¿Ok? Y lo que el apóstol nos está diciendo aquí es que debemos evaluar cómo estas verdades espirituales que él nos enseñó en los capítulos 1 al 11 deben ser aplicadas a nuestras vidas. Cómo se deben aplicar todo lo que él nos enseñó. Bien. Ahora, fíjense, Pablo dice que la salvación y que la vida cristiana es resultado de las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Bueno, Él nos ha enseñado
en todos esos capítulos que la misericordia de Dios son su gracia infinita. Fue por gracia que somos salvos, ¿verdad? La gracia de Dios fue la razón por la cual usted y yo hemos alcanzado salvación. Su elección incondicional, su amor, su bondad, su paciencia, su perdón, o sea, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Pablo atribuye nuestra salvación a todo eso, a las misericordias de Dios. Y en base a esas misericordias es que Él nos enseña cómo nosotros debemos responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. Cómo debemos responder a la salvación que Dios nos ha provisto. Y es por eso que, ¿a quiénes les habla Pablo aquí? Fíjense, Él no le habla a todo el mundo. Fíjense que Él dice, hermanos. O sea, Él está hablando específicamente a los creyentes, a aquellos que han sido regenerados, a aquellos que han nacido de nuevo, a aquellos que son nueva criatura en Cristo. O sea, este mensaje no es para los inconversos, no es para los incrédulos, porque la Biblia nos enseña que una persona que no ha sido redimida, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede agradar a Dios. Eso usted puede leerlo en Romanos 8:8. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede agradar a Dios, no importa lo que haga. Nada de lo que haga es agradable a los ojos de Dios. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo, un incrédulo, no puede adorar a Dios porque no tiene vida espiritual. No puede adorar a Dios. Ahora, este mensaje entonces es solo para aquellas personas que han nacido de nuevo, aquellas personas que están en Cristo, que han recibido a Cristo por la fe y que son cristianos. ¿Cómo debemos responder a la luz de todas las bendiciones o a la luz de las misericordias de Dios, como las llama Pablo? ¿Cómo debemos responder usted y yo a lo que Dios ha hecho por nosotros? O sea, el énfasis de Pablo en este pasaje está en que cuando usted y yo hemos experimentado las misericordias de Dios, esa experiencia debe resultar en una vida de dedicación y compromiso total a Dios. El hecho de haber recibido y haber entendido las misericordias de Dios debe llevarnos a nosotros a una vida de dedicación y compromiso total. Fíjense que Pablo dice, os ruego. Ahora, el término en español resulta un poco débil, ¿verdad? Rogar. Viene de un término griego, parakaleo, que es una palabra compuesta para, al y lado, kaleo. O sea, kaleo es llamar y para al lado de. Esta palabra es sinónima de paracletos, recuerdan, tiene que ver con el Espíritu Santo. Significa llamar al lado de uno y de ello exhortar o consolar o alentar. Es cuando alguien está para ayudarte, para alentarte. Recuerden que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Recuerda eso, ¿verdad? Jesús dijo, yo me voy a ascender al Padre, pero vendrá el Espíritu Santo, el cual será vuestro consolador, vuestro ayudador. Ahora, Pablo está haciendo aquí ese papel, está revestido de su autoridad apostólica, exhortando a los hermanos de Roma a que vivan en conformidad con su nueva identidad. Recuerde, si usted está en Cristo, dice la Escritura que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y Juan, el apóstol Juan dice que si usted recibió a Cristo por la fe, usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Por tanto, ahora usted debe comportarse como eso, como la nueva criatura que es, debe comportarse como el Hijo de Dios que es, como todas esas cosas que Dios ha hecho por usted, deben reflejarse en su vida. Debe reflejarse en la manera que usted se comporta. ¿Ok? Ahora, como dije, fíjense, el término dice, os ruego, sin embargo, yo coincido aquí con aquellos expositores que afirman que estas exhortaciones no son simplemente un buen consejo de Pablo. O sea, Pablo no está hablando aquí como alguien que está dando un consejo para tómalo o déjalo. No es eso, ¿verdad?
estas exhortaciones representan la voluntad de Dios. O sea, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda de usted y de mí. Y deben ser obedecidas por los cristianos. ¿Entiende eso? Es importante que entendamos esto. Debemos obedecer esta enseñanza que nos da el apóstol Pablo. A la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, a la luz de todas las misericordias de Dios, ¿cuál debería ser nuestras respuestas? ¿Cuáles deberían ser nuestras respuestas? Bueno, en primer lugar se nos exhorta a los verdaderos adoradores. Fíjense lo que dice Pablo. Se exhorta a los verdaderos adoradores a que presentéis vuestros cuerpos. ¿Lo ve ahí? Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable o agradable a Dios. ¿Sabe? El término presentar ahí significa ofrecer, poner a disposición de uno. Y cuando usted usa ese término, el término ofrecer, este es un término técnico, un término teológico, que es utilizado, era utilizado cuando se, recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían las víctimas en el altar del Antiguo Testamento. Las ofrendas del Antiguo Testamento en la cual el oferente llevaba la ofrenda al altar para que fuera sacrificada y ofrecida delante de Dios. O sea, eso es lo que ocurrió en los sacrificios levíticos. Bien, el oferente tomaba y llevaba su ofrenda y la colocaba frente al lugar santísimo. Y eso significaba o simbolizaba que la estaba llevando ante el Señor. Por tanto, cuando Pablo usa el término presentar, lleva la idea de rendirse, de presentarse al Señor y entregarse a Él como una ofrenda, estar rendido. ¿Ok? Recuerda que las ofrendas del Antiguo Testamento los sacrificios del Antiguo Testamento eran sacrificios muertos, ¿verdad? Los corderos eran sacrificados. O sea, era una entrega total, una rendición total. Ahora, este verbo es tan imperativo. El punto es que esta exhortación de Pablo lleva el peso de un mandato. Dios demanda que usted y yo le presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio. ¿Bien? Como un sacrificio. Ese es lo primero que Dios demanda de nosotros, que entreguemos nuestros cuerpos. Y cuando dice nuestros cuerpos, obviamente, es utilizado aquí, el término cuerpo es utilizado aquí como un sinécdoque, para significar la persona completa, todo el ser, todo lo que somos, ¿bien? Y enfatiza la consagración a Dios que debe involucrar todo nuestro ser. Ok, cuando estudiamos el ser humano a veces lo separamos, ¿verdad? Decimos espíritu, alma y cuerpo, pero al final somos una unidad que si se separa es porque estamos muertos. Bien, cuando nuestro alma y nuestro espíritu no están con nosotros, el cuerpo está muerto. Por tanto, cuando se habla del cuerpo, el cuerpo es el instrumento a través del cual nos expresamos. A través del cuerpo hacemos todas las cosas. Por tanto, cuando Pablo dice aquí, cuando la palabra de Dios nos dice que debemos rendir nuestros cuerpos, está diciendo que debemos rendir todo nuestro ser como una ofrenda a Dios. El doctor Juan Calvino dice que al hablar de cuerpos, Pablo no se refiere solamente a nuestra piel y a nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Él adoptó esta palabra para poder designar más completamente todo lo que somos, ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos. O sea, nuestras bocas son el medio por el cual nos comunicamos, nuestros ojos el medio por el cual vemos, las manos las usamos para bendecir, para dar, para recibir. Bien. Ahora, el punto de Pablo es que el alma redimida
debe expresar toda su acción a través de nuestros cuerpos. Y se nos está llamando, en primer lugar, a rendir nuestros cuerpos a Dios y ofrecerlos como un sacrificio vivo. Debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Debemos vivir vidas santas. Pero lo cierto es que usted y yo todavía pecamos, ¿cierto? Todavía pecamos. El alma redimida debe residir en un cuerpo que todavía no ha sido regenerado y que todavía siente los impulsos del pecado. Pablo, el apóstol Pablo, esperaba con ansias el día de la resurrección. ¿Sabe eso? Pablo esperaba con ansias el día de la resurrección. El día en que él y los creyentes recibiremos un cuerpo glorificado, sin más relación con el pecado. Usted puede ver eso en Romanos 8:23. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros hemos sido regenerados, nuestra alma ha sido regenerada y hemos recibido vida espiritual, aún en nuestros cuerpos reside el pecado. Nuestros cuerpos siguen siendo el centro de los deseos e impulsos pecaminosos. Fue por eso que Pablo dijo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo sabía que en su cuerpo había una batalla que lo arrastraba a hacer lo que él no quería en ocasiones, a pecar. Y el pecado puede controlarnos a través de nuestros cuerpos. Pero lo que Pablo nos está enseñando, amado hermano, es que en lugar de ofrecer nuestros cuerpos como instrumentos de pecado, usted y yo debemos ofrecer nuestros cuerpos a Dios como un instrumento de justicia para hacer su voluntad, para hacer su voluntad. Debido a que nuestros cuerpos aún no han sido redimidos, debido a que nosotros todavía estamos esperando el día de la redención. O sea, recuerde, su alma ha sido redimida, pero sus cuerpos no han sido redimidos. Es por esa razón que se nos ordena que usted y yo debemos rendir continuamente nuestros cuerpos al Señor. Es lo que nos enseña Pablo en Romanos 6, 12 y 13. Debemos rendir nuestros cuerpos continuamente al Señor. Hablando de su propia experiencia, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ojo, eso no significa que usted debe flagelarse. Bien, cuidado. Eso es una interpretación errada de este texto. Lo que el apóstol está diciendo aquí es que mediante el poder del Espíritu Santo, Pablo sometía, disciplinaba sus impulsos carnales para evitar que el pecado lo controlara. ¿Entendió eso? La nueva naturaleza que hay en nosotros tiene el poder para ejercer sobre el cuerpo y controlar al cuerpo. Los cristianos fuimos salvos y en la salvación Dios nos ha hecho libres del poder condenatorio del pecado. O sea, el pecado, los pecados nuestros fueron perdonados el día en que recibimos a Cristo por la fe, todos nuestros pecados pasados, presentes y por venir. ¿Entiende eso? Por tanto, hemos sido librados del poder de la condenación por el pecado y estamos siendo librados del poder de la esclavitud del pecado. Estamos siendo librados del control del pecado sobre nuestras vidas. Eso se llama santificación. Dios nos está santificando, nos está llevando cada día más a una conformidad con Cristo. No obstante,
mientras estemos en este cuerpo, nosotros tendremos que ocuparnos por el resto de nuestras vidas en la mortificación, en la aniquilación del poder del pecado que todavía permanece en nosotros. ¿Ok? Y esto es importante. Usted y yo tenemos que erradicar el pecado en nuestra vida. Antes de que usted y yo estuviéramos en Cristo, todos nosotros usábamos nuestros cuerpos para propósitos y placeres pecaminosos. ¿Sí o no? O sea, el cuerpo era usado como un instrumento de pecado antes de estar en Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, debemos usar nuestros cuerpos para la gloria de Dios, para lo que Dios quiere que usted y yo lo usemos. ¿Por qué razón? Hay algunas cosas que yo quiero que usted entienda, que son importantes que usted las entienda para que pueda comprender los recursos que Dios nos ha dado para poder vencer el pecado. Bien, el cuerpo del cristiano es el templo de Dios. ¿Recuerda eso? El cuerpo del cristiano es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice Romanos 8:9. El Espíritu Santo habita en usted y en mí. Es por eso que se nos enseña en 1 Corintios 6, 19 al 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y nota lo que dice después, y que no sois vuestros. ¿Qué significa eso, amado hermano? Dios te compró, Cristo pagó el precio y ahora tú le perteneces. Tu cuerpo le pertenece, tu alma le pertenece, todo tu ser le pertenece. Tú eres su esclavo y yo también. Y debemos usar nuestros cuerpos para su gloria, no como lo usábamos antes para el pecado. ¿Entiende el punto? Porque dice después, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? No con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Verdad? Y dice después, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué debemos entender? El hecho de que Dios nos redimió, el hecho de que Dios pagó el precio por nosotros y nos compró y le pertenecemos. ¿Cuál debe ser la respuesta apropiada? Fíjense lo que dice ahí. Glorificad pues a Dios, ¿dónde? En vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Y nuevamente enfatiza, los cuales son de Dios. La respuesta apropiada es glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu. Y Él es el que debe controlar nuestras acciones, nuestras respuestas. ¿Comprende eso? Redimir es comprar a alguien de la servidumbre mediante el pago de un precio. Dios nos redimió para hacernos libres. ¿Libre de qué? Libre de la condenación del pecado y libre del poder del pecado. Libre de la condenación del pecado el día que nos salvó en la justificación. Libre, nos está haciendo libre del poder del pecado en nuestras vidas a través de la santificación. Y nos va a hacer libre de la presencia del pecado en la glorificación, cuando vayamos a su presencia y recibamos cuerpo redimido. Pero Dios nos salvó para hacernos libres del pecado, ¿entiende eso? Un cristiano no puede seguir viviendo en esclavitud del pecado. El gran predicador y teólogo bíblico Juan Calvino dijo acertada y precisamente, somos redimidos por el Señor con el propósito de consagrarnos y a todos nuestros miembros a Él. O sea, que Dios nos salvó para que nos consagráramos, para que nos ofreciéramos, como dijo la niña, todo nuestro ser debe ser ofrecido a Dios como una ofrenda. O como dijo Pablo en Romanos 6:11, así también vosotros, dice Pablo, consideraos, hablando de los cristianos, así también vosotros consideraos, ¿qué cosa? Muertos al pecado.
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, un creyente debe entender que en su vida él está muerto al pecado. O sea, el pecado no debe ser una fuerza que lo atraiga. El pecado no debe tener el control sobre nuestras vidas. ¿Qué significa morir al pecado? Me encantó el análisis sobre este verso que hizo el gran pastor y teólogo reformado James Montgomery Boyce. Morir al pecado no significa, en primer lugar, que es mi deber morir al pecado. O sea, no es mi deber, no es algo que yo hago. Usted dice, bueno, es una contradicción. ¿Por qué? Pablo dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, o sea, vuestra vieja naturaleza, fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Para cuándo ocurrió eso? En la salvación. ¿Sabe que en la salvación lo que Dios hizo fue que tomó nuestros pecados y se los imputó a Cristo y nos imputó a nosotros la perfecta justicia de Cristo? Se lo voy a poner de otra manera a ver si lo pueden entender más fácil. Cuando usted recibe a Cristo por la fe, usted después es bautizado. En el bautismo hay un simbolismo. ¿Recuerda cuál es? Usted, bautizamos por inmersión, usted es sumergido en el agua. ¿Qué significa eso? Que su viejo yo ha muerto. Ya no vivo yo. Ya yo morí. Ya estoy muerto. Y después, cuando usted surge del agua, significa que ha resucitado a una nueva vida en Cristo. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. El viejo ser murió. Ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios. O sea, esa es la visión que tenemos que entender. El día de nuestra salvación, soberanamente, ¿okay?, Dios crucificó nuestro viejo hombre con Cristo. Es algo que usted tiene que entender. Nuestro viejo hombre murió con Cristo el día en que fuimos salvos. Y eso es algo que Dios hace por nosotros. Y la vida que ahora disfrutamos es una nueva vida dada por Dios, que es la vida de Cristo mismo. O sea, Cristo habita en usted y en mí por la fe. ¿Entiende eso? Es por eso que tenemos el poder para poder vivir en santidad. O sea, no debemos entender aquí que se nos ordena morir al pecado. Nosotros no podemos librarnos del pecado por nuestro propio esfuerzo. Tampoco debemos considerar que el pecado es una fuerza muerta dentro de nosotros. Yo creo que todos nosotros sentimos el impulso del pecado, ¿verdad? Todos. ¿Bien? Porque aunque el viejo hombre, como dice aquí ese verso de Romanos 6:6, ya está muerto, el pecado retiene un punto de apoyo en nuestra carne temporal. Nuestra carne que aún no ha sido redimida, en esa carne todavía hay impulsos del pecado, ¿verdad? Como vemos en Romanos 7, Pablo habla en Romanos 7 de su experiencia con el pecado, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, y veo que hay una ley en mis miembros que me arrastra. Ahora, muchas veces los creyentes nos quedamos en Romanos 7 y se nos olvida que después de eso está Romanos 8, donde Pablo declara la victoria, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque en el Espíritu tenemos poder sobre el pecado. Podemos tener victoria sobre la vida del pecado. ¿Bien? El pecado todavía no ha sido totalmente erradicado, porque mientras nuestros cuerpos no sean redimidos, todavía tendremos que lidiar con él. Y eso no ocurrirá hasta el día de la resurrección. Lo que Pablo nos está enseñando aquí, amado hermano, es que posicionalmente usted y yo ya hemos muerto al pecado.
¿Qué significa eso? Nunca más podremos vivir con éxito nuestra vida anterior, como vivíamos antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque el día de nuestra salvación, Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque el día de la salvación, Dios puso en nosotros su Espíritu. Porque hay toda una transformación que Dios obró en nosotros. Y es por eso que es imposible que un creyente genuino vuelva a su antigua vida. ¿Bien? Por tanto, y debido a que tenemos el poder del Espíritu y a los recursos que Dios nos ha dado, usted y yo se nos ordena que vivamos de una manera que glorifique a Cristo. Necesitamos rendir nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. Y recuerde esto, para vencer el pecado, Dios nos ha dado varias cosas. Nos ha dado en primer lugar una nueva naturaleza. Bien, para vencer el pecado, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. O sea, usted no es una vieja criatura, usted no es una vieja creación, usted es una nueva criatura en Cristo. Bien, usted no es una vieja y una nueva criatura al mismo tiempo, no. Usted es una nueva criatura en un cuerpo que todavía no ha sido redimido. Bien. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que es el que nos da el poder, el que nos capacita. Debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos además otros medios de gracia, como son la oración. ¿Sabe? Un cristiano, para el cristiano la oración es como el respirar. ¿Puedes vivir sin respirar? No, ¿verdad? No puedes vivir la vida espiritual sin orar. Si una persona no ora, está muerto espiritualmente. La oración es para el creyente como el respirar para nuestro cuerpo físico. El ayuno, la meditación en las Escrituras, son medios de gracia que Dios ha provisto para que nosotros podamos fortalecer nuestras vidas espirituales y podamos enfrentar y vencer el pecado. ¿Recuerda cuando Jesús fue tentado que usó la Escritura 3 veces? Escrito está, escrito está. Pero ¿cómo podemos vencer la tentación cuando usted y yo apenas leemos la Escritura y apenas meditamos en la Escritura? Fíjense que el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malo, en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Qué significa, amado hermano? Significa cuando usted toma la Biblia y la medita, y meditar, para que ustedes entiendan, no significa eso que ve la gente hoy, que se queda y quedarse la gente en blanco. Eso no es meditar. La meditación bíblica es usted entender, leer y tomar eso y analizarlo en su interior hasta que esa verdad que la palabra de Dios nos enseña, usted la absorba como una esponja absorbe el agua y forme parte de su ser. Hasta que la Biblia se convierta en algo vivo en usted y usted entienda el significado de lo que la palabra de Dios enseña. Algo que Pablo dejó claro es que el cuerpo puede ser controlado por el alma redimida. ¿Entendió eso? Nuestros cuerpos, que aún están contaminados por el pecado, pueden ser controlados por el alma redimida. ¿Qué significa? Nosotros no estamos a merced del pecado como si no tuviéramos ningún recurso para vencerlo. Pecamos cuando cedemos a la tentación y lo hacemos porque queremos. Hay gente que dice, no, el diablo me obligó. Déjame decirte, el diablo no puede obligarte a nada. Pablo lo deja claro, la Escritura lo deja claro. Pecamos cuando en nuestra propia concupiscencia cedemos al pecado. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos controlar nuestros cuerpos? ¿Cómo podemos controlar nuestros cuerpos? Debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, dice Pablo. Como un
sacrificio vivo. Y aquí esta frase evoca una imagen del Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento los animales eran ofrecidos a Dios en el altar de bronce. ¿Recuerdan? En el templo del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando los animales iban a ser ofrecidos, ellos eran sacrificados antes de ofrecerlo. ¿Qué significa? Ya estaba muerto. ¿Verdad? Ya estaba muerto. Ahora, en el Nuevo Testamento ya no hay sacrificios muertos. El único sacrificio muerto que hay en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, lo hizo Cristo, nuestro Señor. Él murió para redimirnos del poder del pecado, de la condenación del pecado y algún día de la presencia del pecado. El único sacrificio que tenemos que hacer nosotros, los adoradores de hoy, es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Los cristianos estamos llamados a entregarle nuestras vidas a Dios como un sacrificio vivo. Ahora, ¿qué significa un sacrificio vivo? ¿Verdad? ¿Qué significa un sacrificio vivo? Quizás un ejemplo va a ser la manera más fácil de aprender lo que significa un sacrificio vivo, ¿cierto? Vamos a usar una ilustración. ¿Recuerdan la historia de Isaac, el hijo de Abraham? Bien, Abraham, el hombre que Dios llamó en Génesis 12, y le prometió un hijo. Isaac era el hijo de la promesa, el único heredero que Abraham tuvo y a través del cual se cumpliría el pacto de Dios con Abraham. Sin embargo, usted cuando continúa leyendo la historia, se da cuenta que un día Dios le ordenó a Abraham, Génesis 22:2, Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, Dios le dice a Abraham, de repente, toma a tu hijo y sacrifícalo, mátalo como una ofrenda para mí. ¡Wow! ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros en una situación como esa, verdad? ¿Sabe? Cuando usted lee el pasaje bíblico, vemos que sin dudarlo, Abraham inmediatamente obedeció a Dios. Abraham tomó a su hijo, se fue con los criados, se fue con la madera y todo lo demás, y llegó y preparó todo. Y Abraham colocó a Isaac vivo sobre el altar. Y eso implicaba que se requería su obediencia. ¿Por qué? Porque el mayor problema con un sacrificio vivo es que puede optar por bajarse del altar, ¿verdad? Estoy seguro que si usted, aunque le amarren las manos, lo ponen arriba de un altar y le dicen que le van a clavar un cuchillo, quizás lo más seguro que hay es que brinque y salga del altar, ¿cierto? Sin embargo, ¿sabe qué? La Biblia dice que Isaac se quedó sobre el altar. Y Abraham levantó su mano con el cuchillo para sacrificar a su hijo. Imagínense, Isaac voluntariamente permaneció sobre el altar. Y él habría muerto en obediencia a la voluntad de Dios. Pero ¿qué ocurrió? En ese mismo instante, Dios paró a Abraham y envió un carnero para que ocupara su lugar, que sirviera como sustituto en el sacrificio. Ahora, el punto que quiero que entiendamos, hermano, es que ese día Isaac murió a sí mismo. Y se entregó voluntariamente. No fue porque su padre lo puso, no fue porque su padre lo obligó. Él se entregó voluntariamente a la voluntad de Dios. Cuando Isaac bajó de ese altar, Isaac era un sacrificio vivo para Dios. Isaac ya había ofrecido el verdadero sacrificio que Dios requería de él y que Dios requiere de todos los verdaderos adoradores. Nuestra disposición a darle todo, aún nuestras vidas, si fuera necesario. Eso es lo que Dios espera de ti y lo que Dios espera de mí. Eso nada más. Simplemente eso.
que tú le entregues tu vida en pleno, tu vida toda, como un sacrificio. Nuestro sacrificio debe ser vivo y debe ser santo. ¿Sabe? El término santo significa aquello que está apartado para Dios e incluye la idea de pureza y libertad del pecado. Dios quiere que tú entregues tu vida como un sacrificio vivo, pero no solamente como un sacrificio vivo, sino un sacrificio vivo que esté santo, que sea santo, que esté apartado del pecado. ¿Sabe? Bajo el antiguo pacto, los animales que se ofrecían en sacrificio debían ser sin mancha ni defecto. ¿Sabes por qué? Porque esa pureza física simbolizaba la pureza espiritual y moral que Dios exigía del que ofrecía. ¿Bien? Y eso simboliza que nuestros cuerpos físicos, el cuerpo físico de los adoradores, debe ser puesto a disposición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha apartado para Él del pecado. Nos ha apartado para que vivamos propósitos puros y justos. Vivamos vidas santas. Y por lo tanto debemos estar libres de práctica pecaminosa. Tu cuerpo y mi cuerpo debe ser una ofrenda viva. Pero no solamente una ofrenda viva, debe ser una ofrenda santa. Debemos vivir vidas santas delante de Dios. ¿Por qué razón? Déjame decirte por qué razón. Porque solamente esta clase de ofrenda, esta clase de sacrificio es aceptable o agradable a Dios. O sea, si tú pretendes ofrecerle otra cosa a Dios, Dios no lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Tú no puedes ofrecerle una vida media. Decirle, Señor, te ofrezco el domingo, pero de lunes a sábado soy mío. No puedes. Porque la semana pasada aprendimos que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y adorar en verdad significa adorar acorde a lo que Dios demanda en su palabra. ¿Ok? La única ofrenda que es aceptable o agradable a Dios es cuando usted y yo ofrecemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo. Solo así podemos dar un culto o un servicio espiritual de adoración en el cual Dios se deleita. Dice Pablo que ese es nuestro culto racional. ¿En qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos en un culto a Dios, ¿cierto? Estamos adorando a Dios. Pero yo quiero que te entiendas, tu vida y mi vida son un culto diario a Dios o no lo son. Tú eres un adorador o no lo eres. No hay término medio. Y si tú no eres un adorador toda tu vida, si tú no has ofrecido a Dios tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo a Dios, estás aquí, pero tú no estás adorando a Dios. Puedes cantar, puedes orar, pero como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honras, pero su corazón está lejos de mí y no estás adorando a Dios. Puedes ofrendar, pero como dijo Jeremías, ¿de qué sirven las ofrendas si no me obedece? La obediencia es mejor que el sacrificio. No estás adorando a Dios. Lo que Dios espera es que tú le ofrendes tu vida toda como un sacrificio vivo y santo. Ese es el culto que Dios espera de ti y que Dios espera de mí. El culto que debemos rendir, no el domingo, todos los días de nuestra vida. Porque a menos que estemos haciendo eso, estamos aquí en vano, por gusto. Ese es nuestro culto racional, dice Pablo. O sea, el término viene de un término griego que significa lógico. Viene de la facultad de la razón. El culto racional. O sea, el servicio o el culto, letrea, debe ser ofrecido por los cristianos. Que debe ser ofrecido por los cristianos es darnos nosotros mismos y dar lo mejor de nosotros a Dios. ¿Saben? En el Antiguo Testamento no se aceptaban las ofrendas de los animales que tenían alguna afectación, tenían algún defecto. Bien, muchas veces le damos a Dios lo que nos sobra de nuestro tiempo, lo que nos sobra de nuestro talento, lo que nos sobra de nuestros tesoros.
Le damos a Dios lo que nos sobra, no lo mejor. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento se exigía que se diera la primicia, lo primero de usted? Y con esto estoy diciendo que usted debe darle lo primero que Dios demanda de usted, es que usted le entregue su vida toda. Más que la ofrenda en dinero. Si usted no ofrendó su vida, lo demás no tiene sentido. El cantar, el orar, el dar, no tiene sentido si no hemos dado nuestra vida como un sacrificio vivo, santo a Dios. ¿Entiende eso? Pablo está pensando en la acción de adorar, la consagración total del corazón, la mente y la voluntad. El único servicio espiritual de adoración que honra y agrada a Dios es una vida de total dedicación y de total compromiso, tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, como en nuestro espíritu. Dios quiere que le entreguemos todo nuestro ser como una ofrenda agradable a Él. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por la verdad que este pasaje nos enseña. Señor, ayúdanos a meditar y ayúdanos a entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo ante ti, Señor. Permite que esa sea una realidad en cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos perdón si hemos fallado en ese propósito. Oramos en el nombre santo de Jesús y te damos gloria. Amén y amén. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitid amonestación. Jueces de la tierra, servir a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El salmista nos invita a honrar al Hijo. Les invitamos a entonar el himno Loores dar a Cristo el Rey.
Les invito a orar una vez más, amados. Muchas gracias. Amado Dios, te adoramos, te alabamos en esta mañana una vez más, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a meditar en esta palabra que hemos aprendido hoy y permite que, Padre, tu Espíritu Santo la aplique en nuestros corazones y podamos aplicarla en la vida práctica y podamos vivirla, podamos, Señor, cada día vivir de esta manera que te traiga gloria a ti. Te pedimos perdón las veces que hemos fracasado en ese propósito, Señor. Y pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu tú nos ayudes y nos des la fuerza para vivir vidas santas, vidas que te traigan gloria, Señor. Que te ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Señor. Que podamos rendirte un culto que te traiga gloria, que sea agradable, Señor. Bendice, Señor, esta congregación. Yo le ruego que el amor de Dios el Padre, que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados. Tengan una bendecida semana. Gracias a todos. Gracias, hermanos.